Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Hoy estamos a 16 de noviembre de 2022. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco, la iglesia Viva la Familia de Ministerio de Ebenecer, y se encuentra con un servidor, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, el hermano Ángel Alberto, la hermana Sandy Lisbeth, la hermana Sayan Yamilet, la hermana Auri Rubí y el hermano Farid Eliu. Está también el hermano Nael Yusef, pero está descansando. Así que vamos a empezar, hermanos, y voy a pedirle a la hermana Olga Lidia que nos diga cómo va a estar el asunto esta tarde. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque una vez más, ¿verdad? Vamos a tener nuestro discipulado. Esperemos que ya estén listos. Y vamos a iniciar con el tema número 3, que es las traducciones de la Biblia. Amén. Es el tercer tema de este nuevo manual que estamos estudiando. Así que es en la página 17. Usted puede tener ahí ya listos su Biblia también, su libreta, ¿verdad? Para hacer sus apuntes. Y sobre todo, hermanos, pues su corazón dispuesto, ¿verdad? Para aprender más de la palabra del Señor. Así que pues le damos la bienvenida. Y pues vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a pedir, ¿verdad? Que Dios nos dé un espíritu de sabiduría, de entendimiento, para que podamos comprender, ¿verdad?, la palabra del Señor. Así que yo le invito a que oremos, hermanos. Padre, en esta hora te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Dios mío, por tus bendiciones. Gracias porque en este día, Padre, hemos visto tu amor a favor de nosotros y de nuestra familia. En este momento, Padre, vamos a tener un tiempo de discipulado y necesitamos la dirección tuya, Padre. Danos sabiduría, danos entendimiento, Padre. Ayúdanos para que esta enseñanza traiga bendición a nuestras vidas. Dirige la vida de tu siervo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces esta semana pasada estuvimos viendo la sinopsis del Nuevo Testamento. Y bueno, cuando toque estudiar el Antiguo Testamento, vamos a tener que hacer una sinopsis. El hermano nos hablaba, hace rato estábamos platicando de eso, de una sinopsis del Antiguo Testamento, que sería muy bueno, ¿no? Bien, hermanos, entonces vamos a entrar a un nuevo tema, y este nuevo tema es las traducciones de la Biblia. Nosotros usamos algunas traducciones, evitamos las paráfrasis, porque las paráfrasis, hermanos, son pues Biblias que prácticamente son comentadas. Son Biblias que no son traducciones, sino que alguien las escribió, pero dando su propio punto de vista, tratando de apegarse a las Escrituras, pero siempre, hermanos, está la mano del hombre ahí. Pero en las traducciones es diferente. Vamos entonces a estar hablando acerca de esto. Romanos 15:4, gracias. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, hermanos, esta es la base de este tema. Vamos a iniciar entonces, y voy a pedirle a la hermana Olga Lidia que nos ayude en algunas lecturas, también allá con los hermanos que nos apoyen. Amén. Amén. Vamos, hermanos, tenemos aquí, ¿verdad?, la introducción a este tema. Nos dice que la Biblia misma nos permite ver la intención de Dios. ¿Cuál es la intención de Dios, verdad? En cuanto a su palabra, dice es que el evangelio sea predicado a toda criatura. Mateo 24:14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, el propósito, el objetivo principal, la intención de Dios por medio de la Biblia, hermanos, es que el Evangelio sea predicado a toda criatura. Ese es el propósito principal, y Dios lo va a hacer de la manera que a Él le plazca, ¿verdad? De manera que una de esas, hermanos, de esas formas que Dios usa es no solamente la predicación por los diferentes medios, sino también por medio de las traducciones de la palabra de Dios, de la Biblia. Vamos a ver entonces un ejemplo bíblico, hermanos. Lo encontramos en el rótulo que se escribió en la cruz cuando el Señor fue crucificado. Vamos a leerlo, hermana Olga. Amén. En Juan 19:19 nos dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Entonces, en la cruz, en la parte de arriba, decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Muchos de los judíos, hermanos, leyeron ese título, pues el lugar donde Jesús fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad, en el monte de la Calavera. Entonces, estaba escrito en 3 idiomas. Estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Eso está en San Juan 19:20. Eso está así, como lo acabamos de leer en una versión EUM. También está en la Reina Valera y está en otras versiones. Pero es necesario que puntualicemos que fue escrito en hebreo, en latín y en griego. Ahora, veamos lo siguiente, hermanos. Estos eran los idiomas más importantes de esa época. Como si dijéramos hoy el español, el inglés, y no sé si hay algún otro idioma que tenga la importancia como el inglés. Pero, hermanos, digamos que en ese tiempo eran los idiomas más importantes. Veamos, número 1, el primero. El primer, hermano, el idioma fue el hebreo, era de orden religioso. O sea que ustedes saben que los judíos, por la religión judaica, hermanos, era una potencia, o digámoslo de esta forma. Entonces, en lo religioso era importante que se escribiera Jesús, Rey de los judíos, en hebreo. Luego, número 2. El segundo es el latín, de orden político. Porque, hermanos, los romanos eran los que de alguna forma tenían era un imperio, eran los que tenían el gobierno sobre, en este caso también sobre Israel. Entonces ya llevamos 2 áreas, ¿verdad? La religiosa y la política. Y el tercer idioma, que es el griego, era de orden cultural. Entonces, los griegos, hermanos, eran los que, digamos, de ahí es donde salían los sabios. La filosofía de los griegos tuvo un auge muy grande, porque pues de allí salían pensadores. Y recordemos que el apóstol Pablo, cuando estuvo en Atenas, dice la Biblia que llegó a un lugar donde la gente acostumbraba a escuchar grandes pensadores, y ahí fue donde el apóstol Pablo habló acerca de la resurrección y habló del Evangelio. Entonces, estos 3 idiomas, hebreo, latín y griego, estaban en su apogeo en ese tiempo. Amén. Actualmente el mensaje de la cruz también ha sido traducido a muchos idiomas. O sea, en un principio fue en los 3 que acabamos de mencionar, sí: hebreo, latín, griego. Y también ha sido traducido a muchos idiomas y para todos los hombres. Entonces, el Evangelio va a ser predicado a toda criatura. Eso está en la palabra del Señor, y digamos es una orden, pero también es una profecía. Tiene que cumplirse. Entonces, hermanos, se está traduciendo la Biblia a muchos idiomas y para todos los hombres. Vamos entonces a pasar al desarrollo ya
y vamos a iniciar con algunos puntos que son importantes, hermanos, en este estudio de las traducciones de la Biblia. Estamos hablando del tema de las traducciones de la Biblia. Bien, vamos a entrar en este punto. Le voy a pedir al hermano Ángel que nos lea esta parte, miren. ¿Sí? Dice, la Biblia es un conjunto de libros canónicos del judaísmo y el cristianismo. Se encuentra traducida a 2.303 idiomas o dialectos. ¿Ok? Ya esto del asunto del canon, ya lo vimos, hermanos, ¿verdad? Ya platicamos que era canon, eran las reglas, las normas, los libros que llenan los requisitos de inspiración, que fueron aprobados. Entonces, la Biblia es el conjunto de libros canónicos del judaísmo, fíjese, y el cristianismo. Entonces, cuando usted tiene una Biblia en su mano, usted trae ahí, hermanos, doctrinas judaicas que están en el Antiguo Testamento, pero que arrojan o dan sombra o tienen muchas figuras acerca del cristianismo. Amén. Porque el judaísmo de alguna forma precede, es la base donde se fundamenta también el cristianismo. Entonces, pero lo tremendo, hermanos, es que la Biblia ha sido traducida hasta donde tenemos aquí esta información a 2.303 idiomas y dialectos. Ahí dice dialectos, pero también, hermanos, yo diría que y dialectos. O sea, hay idiomas en que se ha traducido la Biblia, pero también hay dialectos a los que ha llegado la palabra del Señor. Por ejemplo, aquí en Tabasco ya está la Biblia en chontal. Eso es, yo tuve una copia del Nuevo Testamento en chontal y es tremendo. No le entendí nada, pero se siente. Vamos a ver qué nos dice aquí. Sigamos. La Biblia en un principio eran documentos separados, llamados libros, escritos primero en hebreo, arameo y griego durante un dilatado periodo de tiempo y después reunidos para formar el Tanaj. El Tanaj, hermano, ya también lo vimos, ¿verdad? Es la Biblia hebrea, es el Antiguo Testamento, que consta de 24 libros para los israelitas, para los judíos. Entonces, por eso la Biblia, la palabra Biblia, hermanos, significa libros, ¿sí? Bueno, vamos entonces a ver lo siguiente. Pero aquí cabe destacar, hermanos, que los primeros escritos de la Biblia aparecen en hebreo, en arameo y en griego. ¿Ok? Vamos entonces a ver qué significa traducción. Hermana Olga Lidia, por favor. Amén. Nos dice que del latín traductio onis, y esto quiere decir hacer pasar de un lugar a otro. ¿Ok? Traducción es hacer pasar de un lugar a otro. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a verlo. A ver, veamos qué es traducción. Amén. Es una actividad que consiste en comprender el significado de un texto en un idioma. Primero comprenderlo. Así es. Para producir un texto con significado equivalente. Amén. Al texto traducido también se denomina traducción. Ok, entonces, hermanos, primero los traductores tienen que comprender el significado, ¿verdad?, del texto. Eso es lo que tuvieron que hacer para luego poder producir un texto con un significado equivalente en el idioma que se requiere o que se quiere llevar ese texto. Sí, ahí para que... Sí, o sea, en la traducción, ¿no? O sea, la que van a hacer ellos. Sí. Ok. Luego, aquí tengo un pequeño esquema, no es esquema, pero es para explicarlo. Mire,
la flecha azul dice texto, origen o texto de salida, ¿sí? O sea, se llama texto origen o texto de salida, hermanos, al texto original, pues, ¿sí? Y luego de ese texto se va a producir un texto con significado equivalente en otro idioma. A esto se le llama texto traducido o texto meta. ¿Ok? Ahora, el resultado de esa actividad, hermanos, se llama traducción. A eso se le llama traducción. Pero el objetivo de hacer esa traducción, me gustaría que lo leyera, hermano. Amén. El objetivo es crear una relación de equivalencia entre el texto origen y el texto traducido, es decir, la seguridad de que ambos textos comunican el mismo mensaje. Eso es lo importante, hermano, de las traducciones. Por eso hay que, ¿cómo decir? ¿Será la palabra sopesar es buena? Sopesar, checar diversas fuentes de diferentes traducciones, pues consultar varias fuentes, varias traducciones, hermanos, de Biblias, para no quedarse con una sola traducción. A veces, para los que son Reina Valerianos, la Reina Valera, hermanos, tiene algunos detalles. No es que estamos echándole a perder tampoco, ¿verdad?, el trabajo a estos dos hombres que pues estudiaron, se prepararon y lo hicieron por muchos años, trabajaron, y yo desde aquí sentadito voy a echar a perderle el trabajo a ellos. No, pero sí debo estudiar, debo consultar otras traducciones, y luego de consultar varias traducciones, formar mi propio criterio en base, ¿verdad?, a lo que el Espíritu Santo nos va guiando, y entender el mensaje de un texto. No sé si me explico hasta aquí. ¿Ok? Bueno, ¿hay algún comentario? ¿Algún comentario? Hermana Auri, tenemos una invitada aquí que tal vez quiera participar. Si algún hermano allá en su casa dice yo quiero participar, bueno, me da mucho gusto, hermano, pero no va a poder. O puede escribir sus comentarios ahí en ahí, ¿verdad?, donde está conectado. Amén. Sí, hermano, es cierto, tiene razón, hermana. Vamos entonces a continuar. En el proceso de traducción, hermanos, se tiene en cuenta aspectos. Aquí me di a la tarea de ampliar un poquito más, hermanos, cuáles eran los aspectos que tomaban en cuenta los traductores. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, nada más vemos la Biblia, pero no sabemos qué aspectos tomó en cuenta o tomaron en cuenta los traductores en el proceso hacia la traducción. Entonces, primero que nada, el primero es... Tomaron en cuenta el género textual. El género textual, hermanos, mire, aquí tengo un detalle. Bueno, el género textual dice que representa un conjunto de textos orales o escritos. ¿Sí? Textos orales son textos transmitidos de forma verbal, ¿sí? O textos escritos que tienen características propias, que tienen como estructura, lenguaje y la temática que manejan. Entonces, eso lo tomaban en cuenta los traductores. Esto es interesante, hermanos, y lo tengo aquí para que lo vayan anotando, porque esto no está en el material. Entonces, lo voy a tener un momento ahí. No sé si la hermana tiene algún comentario. Aquí tenemos una maestra de español también que tal vez nos pueda ayudar, ¿verdad? El traductor tenía que ver la estructura del texto, ¿sí? Cómo estaba estructurado, cómo estaba escrito.
el lenguaje que usaba y el tema que estaba desarrollando. Sí, ahorita vamos a llegar a ese punto. Entonces, ese es el género textual, el género del texto. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Lo anotamos. Allá también en casita, si pueden, anoten. Ok, luego tenemos el contexto, lo que decía aquí la hermana Auri. Voy a pedirle a la hermana Olga Lidia que nos ayude. Amén. Es otro aspecto, ¿verdad?, que tomaban en cuenta los traductores. Y el contexto nos dice que es toda situación que rodea a un acontecimiento o a un fenómeno. Sí, sí, todo lo que está sucediendo alrededor de una situación o de algo que sucedió en la Biblia, eso es el contexto. ¿Sí? Cuando usted lee, por ejemplo, es un ejemplo, usted lee un texto de la Biblia, debe leer el contexto anterior y el contexto posterior. Tiene que saber en qué tiempo se dijo, a quién se le dijo, por qué se le dijo, ¿verdad? Y en qué lugar se dijo. Esto lo vamos a ver, vamos a seguir con este punto del contexto. ¿Amén? ¿Qué es el contexto? Aquí nuestra hermana nos vuelve a ayudar aquí. Amén. El contexto puede referirse a un entorno físico o simbólico o a las circunstancias que condicionan un hecho o mensaje y su interpretación. Ok, el entorno, hermanos, sí, del lugar, el entorno incluso simbólico, las circunstancias, esos puntos son importantes. Los tomaron en cuenta los traductores. Y otro dentro del contexto, también tiene que ver con una correcta interpretación de los acontecimientos o de las comunicaciones. Depende necesariamente de comprender el contexto en que se producen, sobre todo cuando no formamos parte de este. Sí, hermano, es importante, fíjese, lo que los traductores hicieron, hermanos, de irse al contexto, para no traducir desde la perspectiva, por ejemplo, un occidental traduciendo la Biblia o predicando la Biblia, si no entiende el contexto en que fue escrito. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que es más fácil que un rico pase por el ojo de una aguja, o que, perdón, que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, nosotros pensamos en una aguja, y la más grande es una aguja capotera, ¿verdad? Pero cuando ya investigamos qué significa aguja, se refiere a un agujero, como a una puerta donde entraban los camellos. Y los camellos, para pasar por esa puerta, tenían que doblar sus patitas, tenían que... y eso es una figura de la humillación, de la humildad. Entonces, un rico es difícil que se humille, pero si hay ricos cristianos, hay ricos que son hijos de Dios, que se humillaron, que no tienen su fe en las riquezas. Entonces, es importante esto, y eso lo tomaron en cuenta los traductros. ¿Alguna pregunta o alguna aportación? ¿No? Ok, sí le estamos entendiendo, ¿verdad? Ok. Otro de los aspectos que tomaron en cuenta fue, hermano, las reglas de la gramática de cada uno de los idiomas. Es la regla de la gramática de cada uno de los idiomas. Quiere decir que estos hombres investigaron, hermanos, las reglas ortográficas, gramaticales del hebreo, del griego, del arameo. Tremendo. Veamos qué dice. Amén. Las reglas son el conjunto de normas que utiliza cualquier idioma para marcar la pauta a seguir para que el mensaje que se emita sea entendido por el receptor. Aquí me faltó, y cuando tengo que hablar sobre este punto de las normas que hay en un idioma, por ejemplo, en el español hay normas, ¿sí?
la coma, el punto y coma, los signos de admiración, de interrogación, hermano, los acentos, todo eso puede darle a un texto un significado. Y si lo leemos sin comas, sin puntos, sin acentos, el mensaje puede ser mal interpretado. Amén. No tengo aquí pues un ejemplo del uso de, por ejemplo, de la coma, cómo puede cambiar un texto. No sé si alguno de ustedes tenga acceso a eso, ¿verdad? Pero es importante en un idioma el uso de las reglas gramaticales. Ok. Ahora también. El otro aspecto, hermanos, que también tomaban en cuenta los traductores, amén, eran las convenciones estilísticas. Otro de los aspectos, amén. Que tiene que ver, aquí dice, el estilo describe la manera en que escribe un autor. Tremendo, hermano. Porque Moisés escribió muy diferente que David, que Salomón. Pablo, hermanos, escribió más que Pedro. Incluso Pedro usó un amanuense en el primer libro. En Hebreos se dice que fue Apolo o que fue Pablo, pero Pablo ya era un hombre ya más maduro, de manera que ya su manera de expresarse ya era más avanzada. Pero por eso también se sospecha que fue Apolo, porque era un hombre pues preparado. Pero bueno, lo que queremos pues entender aquí, hermanos, es que los traductores tuvieron que ver el estilo. El estilo de cada autor. Ok, veamos entonces que aquí tenemos que el estilo de los autores incluye elementos como dicción, que tiene que ver con el uso de palabras. La dicción. Ajá. ¿Sí? No adicción, dicción. Dicción es la pronunciación o el uso, sí, el uso claro de las palabras. Número 2. También el otro elemento del estilo es la sintaxis, que es la estructura de oraciones. Que también puede ser sin Uber, ¿verdad? No es cierto. Sintaxis, hermano, es cómo se estructura las oraciones. ¿Sí? Eso definitivamente conlleva mucho estudio. Número 3. El tono, que es la actitud del autor hacia la historia. Número 4. El estado de ánimo, actitud del autor hacia los lectores. Número 5. La voz, que tiene que ver con la relación del autor con el narrador. Y punto de vista. ¿Desde qué punto de vista está escribiendo el autor? Porque, mire, esto es tan importante hasta para la interpretación bíblica. Porque en un tiempo no quisieron aceptar el libro de Santiago como parte del canon. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo hablaba que para ser salvo se requería la fe. Pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y que muéstrame tu fe, a ver, muéstramela sin tus obras. Y entonces dice, no, no es porque está en contra de Pablo. Y no está en contra de Pablo. Está dando otro punto de vista, desde otra perspectiva. Está viendo la fe y las obras. O sea, está complementando lo que Pablo había dicho. Entonces, hermanos, el estilo es importante. Por eso, ¿verdad? Cuando alguien habla, ¿y ustedes por qué usan la Biblia de las Américas? ¿Y por qué usan la Biblia fulana de tal? ¿Por qué usan la Biblia del oso? ¿Por qué usan esas traducciones? Si la mera buena, dicen algunos, es como lo de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es la mera buena de las iglesias? Entonces, las traducciones, hermanos,
todas son buenas. Traducciones, siempre que sean traducciones serias, ¿verdad? Porque a lo mejor en un rato de esto hablamos, hermanos, de algunas Biblias que se están escribiendo últimamente, pero que tienen que ver con Biblias gay, que según pues esto, pues a ver si me voy a salir un ratito nada más del, ¿cómo decirlo?, de esta presentación para más o menos decirles de qué estoy hablando. Mire, a ver, por acá lo tengo, la pluma mentirosa de los escribas. Y entonces, por aquí está, déjeme verlo, a ver si logro encontrar algo que debemos tener cuidado. Hay Biblias ya ecuménicas. Fíjese, hay Biblias como ecuménicas, sí, que están abogando porque todas las iglesias deben estar unidas, católicas, islámicas, todas las religiones. Pero también hay otras Biblias, la Biblia de estudio para gays y lesbianas. Esa es otra. En Estados Unidos, el lunes 3 de diciembre 2007, por Patricio, en la noticia cristiana.com, dice que la traducción ha sido publicada por la editorial Smith and Sterling a la hecha, y promueve estilos de vida que contradicen las escrituras. Y así, hermanos, podemos encontrar un montón de situaciones o de traducciones que se están escribiendo para, ¿cómo decir? Bueno, estamos en un tiempo de apostasía y ese tema se llama la pluma mentirosa de los escribas. Entonces, lo vamos a estar viendo después, ¿sí? Pienso que esas traducciones o esas Biblias ya es para conveniencia ¿Sí? de algunos, y pues yo creo que ya ellos se salieron de tomar en cuenta todos estos aspectos que algunos traductores en un principio tomaron. Sí, No. exacto. Entonces, hermanos, las traducciones, mire, la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. No sé el texto si lo puedes encontrar, hijo, por ahí, pero la suma de tu palabra es verdad, es un texto de la Biblia. Entonces, cuando hablamos de suma, estamos hablando, hermanos, que si nosotros juntamos varias traducciones y las consultamos y sacamos de un solo texto una enseñanza, hermano, olvídese, tendríamos, eso sería una exégesis y no un texto que se usa como pretexto para que le podamos enseñar algo que no es bíblico a alguien. No sé si me explico eso. A ver cómo, pues, el texto que nuestro hermano va a decirnos es el libro de Salmos, capítulo 119, versículos 160. Salmos 119. 160. Ajá. Dice: la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Ok. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, tenemos que consultar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Bien. También ellos, los traductores, usaron la fraseología. Ok. Amén. Que nos dice la fraseología es un conjunto de modos de expresión peculiares de una lengua, de un grupo, de una época, actividad o individuo. Tremendo que imagínense ser un traductor de la Biblia. Tendría que conocer los modos en que se expresaban en el hebreo, ¿sí? Cómo se expresan los judíos en
en las diferentes épocas, porque no es lo mismo, hermanos, no es lo mismo que lo mismo. Por ejemplo, nosotros decimos, hermano, no, es que en el español esta palabra significa, y queremos entender la Biblia desde el idioma español, pero el español tiene una antigüedad de 500 años. Investíguenlo en Google, que Google lo sabe todo. Ahí usted va a ver, hermanos, que nuestro español, nuestro tan amado español, no tiene tanta antigüedad. Entonces, tenemos el hebreo, el arameo y el griego. ¿Ok? Entonces, esos idiomas los investigaron los traductores. O sea que, hermano, los que hicieron todas esas traducciones no las hicieron de la noche a la mañana. Número 2, ¿qué significa fraseología? También tiene que ver con el conjunto de expresiones intrincadas, o sea, complicadas, pretenciosas, expresiones presumidas, o falaces, expresiones engañadoras. ¿Ok? Y palabrería, o sea, verbosidad. Ok. Entonces, toda esa fraseología ellos la tenían que conocer. Pero esa palabra fraseología, encontramos por lo menos 5 significados. ¿Qué es fraseología? Acá hay otros. La hermana nos puede... Amén. Nos dice que es un conjunto de frases hechas, locuciones figuradas, o sea, frases alegóricas, metáforas, parábolas simbólicas y comparaciones fijadas, modismos que tiene que ver con costumbres lingüísticas y refranes que son dichos, proverbios existentes en una lengua, en el uso individual o en el de algún grupo. Fíjense qué tremendo, hermano, la fraseología. Entonces los traductores tenían que por lo menos entender los modismos del pueblo hebreo. Hay mucho en la Biblia, hermanos, hay riqueza tremenda del modismo, de las costumbres lingüísticas. Miren, nada más aquí en México, hermanos, hay una diferencia en cuanto a los modismos, hay regionalismo. A nosotros los de Tabasco nos identifican rápido los norteños o los chilangos. Nosotros identificamos rápido a un chilango, ¿verdad? O a un norteño. Pero tenemos palabras que se escriben igual, pero que significan diferente en otro lugar, ¿verdad? Hay gente que por ejemplo, para nosotros la palabra directo, la palabra directo para nosotros es ir derecho, ¿verdad? Caminar derecho. O cuando usted no duerme toda la noche y dice, ya ando directo. No durmió. Pero si usted lo dice en el norte, hermano, eso significa otra cosa. Significa que usted anda sin ropa interior. Perdón, pues, que estoy poniendo un ejemplo. Pero que son modismos, son regionalismos. Y todo eso es importante a la hora de traducir la Biblia. Pero también, hermanos, es importante a la hora de estudiar la Biblia, hermano Ángel. ¿Ibas a comentar algo? No, es que me dio curiosidad de... Ahora sí que ve qué cosas decía esa Biblia de... Y aquí estoy más o menos leyendo. Y por ejemplo encontré, dice que hablando de un varón romano, ya es que lo mejor sí que de la iglesia de Roma, dice que un varón romano involucrado en relaciones sexuales con una persona romana libre. Dice, aparte, o sea, aquí empiezan a querer, ¿cómo decir? Justificar las fallas que pudieran encontrar en la Biblia, ¿no? Uh-huh. Y aquí empieza a decir que ese varón romano podía tener relaciones sexuales siempre y cuando él tuviera el papel activo de penetrador. Uh-huh. Y aquí pues ahora sí que
ya fuera con una persona libre, con una prostituta, con una persona esclava, y ya aquí y ahí entra, dice, de cualquier sexo. O sea, ya dice pues que, por ejemplo, un varón puede ser varón mientras sea el que penetra, sea quien sea, pues, o sea, sea hombre o mujer. Y ya, o sea, pone pues así que, no, o sea, justificando pues tratando de justificar. Ajá, de que una persona que ahora sí que es homosexual puede practicar el cristianismo, pues. Ok. Bueno, entonces, hermanos, sí, es importante que entendamos que también en ese tiempo había corrupción y trataban de corromper, ¿verdad?, todo tipo, hasta la religión. Bueno, y el número 5, hermanos, la parte en cuanto a fraseología. Fraseología, amén, es también parte de la lingüística que estudia las frases, los refranes, los modismos, los proverbios y otras unidades de sintaxis total o parcialmente fija. Ok, entonces, hermanos, miren, nada más vamos a ver los ejemplos, el ejemplo de algunas traducciones, pero no vamos a ver muchas, solamente algunas, porque ya estamos en los 41 minutos. Recuerde que tratamos de estar entre los 50 minutos y la hora. Vamos a ver el ejemplo de algunas traducciones. La número 1 es la Biblia judía. ¿Esa es, verdad? Bueno, vamos a leerla, hermana Orgalí. Amén. Entonces aquí tenemos un ejemplo, hermanos, de traducción. La Biblia judía fue escrita predominantemente en hebreo, pero tiene algunas pequeñas partes que fueron escritas en arameo. En la Biblia cristiana, la Biblia hebrea es llamada Antiguo Testamento, para distinguir del Nuevo Testamento, que es la parte que narra la vida de Jesús y su predicación, entre otras. Entonces, esta es la Biblia judía. La Biblia judía, así es. Fue escrita completamente en hebreo. Bueno, no completamente, pero sí, porque tiene pequeñas partes que fueron escritas en arameo. ¿Ok? Entonces, nosotros le llamamos a esa Biblia el Antiguo Testamento. Pero esa Biblia es la que usan los judíos. ¿Ok? Fue escrita en hebreo, decía un hermano. Ok. El Nuevo Testamento está dividido, hermanos, ¿en qué? En los 4 evangelios, historia, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas a iglesias cristianas por Pablo y otros apóstoles, y el Apocalipsis. Ok. Luego tenemos la otra traducción, el Nuevo Testamento. Amén. El Nuevo Testamento fue escrito, hermanos. Esta fue escrita en lengua griega, o sea, koiné. En koiné, y koiné significa común. Okay. ¿Sí? En él se cita con frecuencia al Antiguo Testamento de la versión de los 70, traducción al griego del Antiguo Testamento realizada en Alejandría en el siglo III a.C. Hablando de koiné, hermanos, esa palabra griega significa común, y mucha gente la puede reconocer porque de ahí, de esa palabra koiné, viene la palabra koinonía, que significa compañerismo, ¿sí? O sea, tener algo en común. Y cuando se habla del griego koiné, se está hablando del idioma común del mundo mediterráneo en el primer siglo. Ese era el griego que se manejaba, que se hablaba. Ok, la tercera. Amén. Otra traducción es la Biblia de los 70. También conocida como Septuaginta o Alejandrina. Es una traducción de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento o Taná, al griego. Es la principal versión en idioma griego por su antigüedad y autoridad. Su redacción se inició en el siglo III a.C., aquí nos dice 250 a.C., y se concluyó a finales del siglo II a.C., en el año 150. Antes del COVID, no, del Cristo, ¿verdad?
Ok, entonces, hermanos, estamos aquí estamos viendo tres. ¿Cuál es? La Biblia judía. La Biblia judía, el Nuevo Testamento y la Biblia de los 70, o también llamada Septuaginta. Ok, la Septuaginta es muy conocida, hermano. Bueno, ya estamos llegando a Pénjamo, hermano. A ver, terminamos aquí. Nos falta una más, creo. Esta traducción fue adoptada, hermanos. Estamos aquí con la Septuaginta. Esta traducción fue adoptada por las comunidades judías de la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Lo que están de los judíos, pues, que están fuera de su país, para facilitar el acceso al texto revelado a quienes no conocían la lengua hebrea. Se cree que fue hecha para los judíos que hablaban griego, pero en esa época eran bastante numerosos en Alejandría. Vamos a la cuarta, la Vetus Latina. Esta es otra traducción, ¿sí? Es el nombre colectivo dado a los textos bíblicos en latín que fueron traducidos antes que la Vulgata de San Jerónimo se convirtiera en el estándar de la Biblia para los cristianos latino parlantes en Occidente. La frase Vetus Latina significa viejo latín en latín, y la Vetus Latina a veces es conocida como la antigua Biblia Latina. No existe una única Biblia Vetus Latina, pues hay una gran colección de textos bíblicos en forma de manuscritos que contienen testimonios de traducciones al latín de pasajes bíblicos anteriores a Jerónimo, o sea, a la Septuaginta. Sí, a la Vetus Latina. Sí, y aquí estamos hablando de traducciones muy antiguas. Entonces tenemos, pues, la Biblia judía. Son 4 que vimos ahorita, hermana. Vamos a darle un repaso. ¿Cuáles son? Es la Biblia judía, el Nuevo Testamento, la Biblia de los 70 y la Vetus Latina. Ok, mis hermanos, pues sabemos que algunos puntos tal vez no se nos queden a la primera, pero le voy a decir algo y con esto vamos a terminar. ¿Sabe usted que en un panal de abejas no todas comen lo mismo? ¿Sí? Por ejemplo, a la abeja reina se le da la jalea real, la mejor miel. ¿Y para qué? Para que se desarrolle más. Es un alimento que tiene altos nutritivos, pero las otras abejas normales, los zánganos y todas las demás obreras, esas sí, también comen de miel, pero no de la misma que come la abeja real, la abeja reina. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, si nosotros queremos desarrollarnos, incluso si queremos llegar a ser, ¿verdad?, parte de la novia de Cristo, tenemos que prepararnos en todos los aspectos, y comer, hermanos, hacer la palabra del Señor, pero no cualquier palabra, pues, sino la palabra revelada que viene de parte del Señor. Y necesitamos aprender más, conocer por qué ocupamos diversas traducciones, porque a usted le preguntan, digo yo, no sé, pero a mí sí me han preguntado, ¿y por qué usan tal Biblia? ¿Por qué no usan una sola Biblia? Entonces necesitamos alimentarnos, hermanos, de jalea real, de palabra revelada, porque me recuerdo que una vez un maestro allá en el seminario, cuando yo estaba, me tocó predicar, pues, y entonces en una reunión que tuvimos los alumnos, el maestro de hermenéutica y de homilética nos dijo, miren, ya escuché varios mensajes, y escuché al hermano Manuel, al hermano fulano, al hermano Perengano, y muy emotivo, dice, porque así hablaba el hermano norteño,
muy emotivo, muy emocionante. Ay, qué bonitos mensajes, muy esperanzadores, dice. Pero, hermanos, dice, esos mensajes los predica cualquier pastor en un rancho. Digo, y yo me quedé, sí me molestó, pero dice, lo que queremos es que ustedes saquen una exégesis de la Biblia, que investiguen, que penetren lo más profundo en la palabra y saquen el néctar, la jalea real, pues, ¿verdad? La revelación verdadera. ¿Qué significa ese texto verdaderamente? Yo me acuerdo que escuché varias veces un predicador muy famoso, y no voy a decir nombre, pero él decía, cuando dice la Biblia, y fuego vine a traer sobre esta tierra, y ¿qué quiero si ya se ha encendido? El Espíritu Santo, decía el hermano, el Espíritu Santo, el Señor vino a traer el fuego del Espíritu Santo, aleluya. Y la gente, gloria. Pero ya cuando me toca investigar ese texto y buscar, hermano, me doy cuenta que no está refiriéndose al fuego del Espíritu Santo, sino que se está refiriendo al fuego de la adversidad, al fuego de los problemas, de los conflictos que va a traer aceptar a Cristo en el corazón. Y que, hermano, eso iba a traer situaciones tremendas. Entonces, podemos emocionarnos con un texto, pero lo importante no es emocionarnos, sino entenderlo y alimentarnos con palabra verdadera del Señor. Vivimos en tiempos tremendos. Hace unos días veía en el Facebook una frase que decía, tenemos que reevangelizar a los cristianos. Y tal vez sí, hermano. Tenemos que reevangelizar y decir, este texto no es lo que tú quieres decir. Por ejemplo, que alguien se ponga aretes, se arregle. O usan a Pedro y dicen, el apóstol Pedro dijo que la mujer se atavía. Pero no están interpretando bien el texto. Cuando Isaías dice, y les voy a quitar los pomitos de olor y el andar que ustedes tienen arrogante, lo malinterpretamos. Cuando dice no améis al mundo y las cosas que están en el mundo, entonces pensamos que se refiere a accesorios. Y no, hermano. Necesitamos entonces pedirle al Señor que nos enseñe. Por eso estas enseñanzas son el tercer nivel y pues nos está pasando como en la universidad, que empiezan algunos, pero no todos terminan. Entonces necesitamos que usted que está ahí lleve los apuntes y si hay algo que no entendió, regrese el video. Gracias a la tecnología que hay en Facebook, regréselo, tome captura de pantalla y anote, ¿verdad? Y pues si hay algún comentario que le sirva de un servidor, del hermano Ángel, de la hermana Olga, pues adelante. Vamos a orar para sellar, hermanos, esta enseñanza y que quede en nuestro corazón, en nuestras vidas, que en nuestro espíritu, hermano. La hermana Olga nos dirige en esta oración. Amén. Vamos, hermanos, a orar y a dar gracias a Dios por esta enseñanza. Amén. Padre, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Dios mío, por este tiempo que nos has permitido estudiar este tema. Padre, te pedimos que si hay alguna duda todavía, que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé entendimiento. Y también, Dios mío, ayúdanos a valorar tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas. Tú te comunicas con nosotros, Padre. Gracias, Dios mío, por tu palabra, porque se ha mantenido a pesar de los tiempos, Dios. Te damos gracias en este momento, gracias por nuestros hermanos que están aquí y te pedimos también esa bendición para nuestros hermanos que se han conectado y están ahí en sus casitas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para el día de mañana, permítame el hermano Ángel que nos dé una referencia del tema de mañana y el viernes y el sábado. Bueno, vamos a seguir hablando acerca del conociendo lo terrenal. Mañana vamos a ver el tema de la forma inadecuada de vivir. Amén. Y el
viernes, primero Dios, igual vamos a hablar del mismo tema, pero otro punto que no me acuerdo ahorita cuál es. Sí, sí. Y el sábado igual, Okay. primeramente el Señor. Bien, hermano, entonces estamos invitados, estamos dentro del mismo barco y nos estamos preparando, ¿sí? En la enseñanza pasamos horas estudiando, preparando para que usted se alimente, no eche, ¿verdad?, pues a un lado la enseñanza y valore la palabra del Señor. Nuestro hermano Ángel le va a estar predicando jueves, viernes y sábado. El domingo les esperamos a las 10 de la mañana en el servicio.